¿Cómo está, amada iglesia? Qué bendición poder estar aquí con ustedes. Un privilegio, ¿verdad? Un enorme privilegio poder compartir un domingo. Gracias al pastor y a la esposa, a su amada esposa, por permitirme estar aquí. Nos gozamos de poder tener la bendición de seguir hablando de la palabra de Dios. ¿Cuántos venimos para recibir una palabra de parte de Dios? Amén. Así que dile al que está a un lado, pon atención, porque hoy Dios te va a hablar. Amén. Hoy Dios nos va a hablar de una manera especial a cada uno de nosotros. Y creo fielmente y firmemente que el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Reciban un caluroso y un gran afectuoso abrazo de nuestras hermanas e iglesias en Cancún y en Playa. Allá tienen su casa, cuando gusten y deseen, nos pueden visitar. Yo creo que no se molestaría de ir para allá, ¿verdad? Para ver las playas y todo. Muy, muy hermoso por allá. La verdad que lo que dicen de Cancún, que las playas son hermosas, sí lo son. No lo voy a negar, es muy bonito. El mar es cristalino, no, hombre. Es otro show. Y agradezco igual a nuestras autoridades, a nuestro apóstol, que nos da también la autorización para poder estar en este lugar. Gracias. Muchas gracias, hermanita. Entonces, amados hermanos, qué bendición poder estar con ustedes, así como ustedes ahora se ven, en algún momento nosotros hemos estado. Creo que lo que el Señor hace en nosotros, en nuestra cobertura, es que donde hay una iglesia de parte de nuestra cobertura, hay familia. Yo me he sentido en familia, me he sentido en casa, y sé que a lo mejor ustedes dirán, somos poquitos, pero no somos pocos, porque aquí hay ángeles en este lugar. Y creo fielmente que lo que usted hoy recibirá será una réplica para mañana, que podamos ver ya este lugar. Ya este lugar se va a quedar muy corto, y nuestra iglesia donde vamos a estar construyendo primeramente Dios, se va a quedar también corta para lo que Dios tiene para esta bella ciudad. Así que, mis amados hermanos, el tema de hoy lo hemos titulado Una iglesia que se mantiene en momentos difíciles. Qué importante saber que cada uno de nosotros somos iglesia. Dile que está a un lado, tú eres iglesia al igual que yo. Somos iglesia del Señor. El Señor nos ha llamado iglesia, y cuando vemos el término de ser iglesia, no acuñe solamente a una estructura, sino al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de esa cabeza, de ese cuerpo que conformamos el cuerpo de Cristo. El objetivo central del tema de hoy, para aquellos que nos gusta tomar anotación, yo le digo a las iglesias allá en Cancún y en Playa, más vale una pálida tinta que una memoria olvidadiza. Porque luego les pregunto, ¿qué tal estuvo el culto pasado, pastor? ¿Cómo estuvo? No, pues estuvo buenísimo. Estuvo de mucha bendición. No, hombre, estuvo buena la palabra. ¿Y de qué trató? Ay, no me acuerdo, ya se me olvidó. Entonces, que no nos suceda así, sino que estemos en todo momento escudriñando, meditando y estar repasando nuestras anotaciones, porque edifican nuestra vida. A eso el Señor nos ha llamado, a que podamos recordar y estar meditando en su palabra. Dice que meditemos de día y de noche su palabra. El objetivo central es que podamos como iglesia aprender que somos columnas de bendición para la gloria y honra de nuestro Dios, llamados para anunciar su verdad en todo momento, principalmente en estos tiempos que son tiempos difíciles. Vayamos a primera carta de Timoteo, creo que ahí va a estar. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Cuando estén ahí, lo leemos, dice la palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto, dice el apóstol Pablo, a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y ¿qué? Y baluarte. Cierra tus ojos por un momento y oremos al Señor. Padre, en esta hora presento mi vida y presento la vida de tu iglesia, para que el día de hoy que estamos recibiendo esta enseñanza pueda quedar grabada, atesorada en nuestra mente, en nuestros corazones. Usa mi vida, Señor.
Límpiame para ser, Señor, no solamente un instrumento de bendición, sino también un instrumento aprobado por ti. Te pido en el nombre de Jesús que prepares nuestros corazones para recibir, Señor, tu palabra, para que tu palabra, Señor, quede sembrada en cada corazón y lo podamos, Señor, reproducir en nuestro día a día con las personas que nos rodean. Tú nos has llamado, Señor, ser esa iglesia del Dios viviente, a que podamos manifestar y vivir tu verdad. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, fortalece nuestros corazones, Señor. Quita de en medio todo lo que estorbe, Señor. Arranca de nuestro corazón y nuestra mente, Señor, todo aquello que puede impedir el fluir de tu presencia, y que sea tu Espíritu Santo llenando nuestros corazones con tu palabra, Señor. Que cada palabra que sale de mis labios, Señor, sea, Señor, sazonada con tu gracia, con tu gloria, y que todo sea edificante, Padre, para que se cumpla lo que dice tu palabra, a fin de que cada uno de nosotros, Señor, lleguemos a la estatura del varón perfecto, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos, te honramos y exaltamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te oramos y decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esta carta, la primera carta que le escribe, con un fin, un propósito de fortalecer áreas dentro del cuerpo de Cristo. Insta en este capítulo específicamente a que Timoteo recuerde cuál es el propósito central por lo cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Número uno, tener comprensión de que somos una iglesia que hemos sido constituidas por Cristo Jesús. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, del Dios viviente. Que podamos entender que el llamado que tú y yo tenemos no es solamente algo meramente como título o por adorno, sino que hay una responsabilidad como iglesia que tenemos que llevar a cabo. Nosotros somos llamados iglesias para poder salir a anunciar la verdad que Cristo ha hablado en nuestras vidas, porque aquí somos salvos por gracia, amén. Y si somos salvos por gracia, es necesario que demos a dar a conocer esa salvación con las demás personas. ¿A cuántos de aquí les gusta el postre? ¿O soy el único que come postre? ¿Qué postre le gusta, hermana? ¿Cuál es su postre favorito? El pie, ¿cuál? El de limón, de zarzamora, de queso. Ah, delicioso, ¿verdad? Hermana Laurita, pastel zanahoria. Hermana, ¿usted cuál es su postre favorito? El pastel en general, es amante de los postres. Gloria a Dios, yo soy fan del tres leches. Buenísimo, ¿verdad? No, hombre, esa hermana Laurita 2. Ah, el chocoflán. Santo Dios. Campeón, ¿cuál es tu? No, hombre, no eres de nuestro club. No. Realmente cuando comes un postre, bueno, los que somos golosos comemos más de una rebanada, ¿no? Nos echamos más de una rebanada. Los que estamos un poquito bendecidos necesitamos llenar el tanque con más de una. Pero realmente tú no te puedes acabar el postre, ¿o sí? Realmente no debería ser, porque te va a hacer mal. El colesterol, los triglicéridos y el azúcar se te van a disparar. Entonces, cuando hay algo que a ti te gusta, tú tienes que aprender a compartir con las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque es hermoso compartir algo que a ti te gusta y que sabes que va a ser de bendición para los demás. La palabra de Dios es lo mismo. Y el apóstol Pablo, yo te digo de esta manera alegórica, de esta manera ilustrativa, que la salvación, el llamado y la verdad que tú y yo tenemos, que ya hemos compartido, que vivimos y disfrutamos, tenemos que aprender también a compartir con aquellos que nos rodean. Porque es algo hermoso saber que Dios, así como nos ha alcanzado y nos ha hecho salvos, también puede hacerlo con otra persona. También puede restaurar la vida de las familias. También puede hacer restaurar los matrimonios que están en nuestro entorno. Porque ¿cuántos de aquí queremos que nuestra familia también sea salva? Ese es nuestro deber. Es nuestro llamado. Y el apóstol Pablo está diciendo,
Tú como iglesia tienes que saber que tú eres columna y baluarte de Cristo para mantener y sostener la verdad. Y es ahí donde podemos el día de hoy abordar tres aspectos importantes de ser columna de la iglesia. Tres aspectos importantes que tenemos que conocer para ser columnas en los tiempos difíciles. Una columna, déjame decirte qué es. Dice que es un soporte vertical de forma alargada que permite sostener el peso de una estructura. Cada casa que tiene 2 pisos tiene que un pilar o tiene una columna para que pueda sostener todo el peso que está por encima de ella. Entonces, cuando vemos nosotros que el apóstol Pablo le dice, la iglesia es que columna, es porque tiene que aprender a ser aquella que sostenga en todo momento el peso de la verdad. Y mira, ¿qué tipo de columnas había en la antigüedad? Como punto número 1, tenemos que identificar qué tipo de columna o qué tipo de personas somos. Voltea al que está a un lado, pregúntale, ¿qué tipo de columna crees que eres? ¿Qué tipo de columna crees que eres? Entonces, en la antigüedad había diferentes tipos de columnas. Se dice que históricamente los egipcios utilizaron columnas de madera para sostener sus edificaciones. Pero se dice que a lo largo de la historia estas columnas fueron desechables, porque la madera, amado hermano, pues tiene vigencia, tiene cierto tipo de resistencia. Hay una materia en la ingeniería que se llama, ¿cómo se llama? Se llamaba tipo de materiales y sus resistencias, algo así. Entonces, cuando tú ves la madera que ocupamos para construir algo, tiene cierto límite de soporte, no era muy útil para poder soportar las estructuras gigantescas que en aquella época se hacían. Ni en la actualidad. Si tú ves, ¿hay alguna columna de madera que se ocupa para una edificación? No, realmente no. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, las columnas fueron mejorando. Fue hasta que el Imperio Romano fue que utilizó el hormigón, la piedra, para hacer las columnas que en la antigüedad nosotros hemos visto que han quedado los restos de aquellas edificaciones y columnas gigantes de piedra resistentes. Y lo que podemos denotar, amado hermano, amada hermana, en la actualidad, muchos de nosotros como iglesia tenemos que aprender a ver de qué material estamos hechos. Si eres aquella madera como lo era al principio, que era fácil de derrumbar, que era débil y no podía soportar, o si somos de aquellos hechos de piedra para sostener y estar fuertes en medio de dificultades. Porque en la actualidad, amados hermanos, la iglesia tiene que mantenerse firme. Hay iglesia que en la actualidad se ha convertido no en piedra, sino en material débil como la madera. Porque vienen situaciones en nuestro entorno y lo primero que pasa es que se derrumba, se cae. Y yo creo fielmente que el Señor nos ha llamado a que no seamos aquellos que seamos débiles para las dificultades que estamos viviendo. Es triste y es lamentable que hay iglesia en la actualidad que no ha aprendido que necesita ser fortalecida por su presencia. Y al ser fortalecidos por la presencia de Dios, nuestro material, nuestro corazón no se derrumba fácilmente. En algún momento me ha tocado ver y nos ha tocado ver que pasa una circunstancia en la iglesia y lo primero es que hay personas que han declinado y se han doblado y se han apartado de Dios porque no han resistido las dificultades en medio de la sociedad. Han cedido a lo que el mundo ofrece. Han cedido ante lo que la carne ofrece. Y es ahí donde vemos que muchas veces, aunque aparentemente estamos fortalecidos, realmente no estamos fortalecidos. Realmente estamos hechos de un material muy ligero y que no puede soportar.
Y el apóstol Pablo le dice, una columna tiene que sostenerse en todo momento. Porque vendrán terremotos espirituales a nuestra vida, donde seremos sacudidos. Habrán circunstancias adversas, donde veremos verdaderamente de qué estamos hechos. Si estamos hechos de carne, de madera, o estamos hechos de una piedra sólida y fortalecida en Cristo Jesús. Es curioso que a veces las circunstancias, amados hermanos, que vivimos, enfermedad, escasez, persecución, a veces sacan a flote lo que hay en nuestro corazón. Y eso es triste, porque a veces nos decimos ser cristianos, nos decimos ser iglesia, pero en la primera circunstancia que empezamos a vivir de la enfermedad, lo primero que hacemos es nos olvidamos que tenemos un Dios sanador, un Dios proveedor en la escasez. Y lo primero que hacemos es decir, no, pues mejor confío en compartamos. Y no es por hacerle comercial nada. Van Coppel, cuando Dios nos ha llamado a que podamos depender de Él. Dios es nuestro suplidor, nuestro proveedor. Y como iglesia tenemos que aprender que las circunstancias que vivamos no deben de debilitarnos, sino deben de fortalecernos en Él. Dios nos ha llamado a que podamos ser una columna fuerte, no una madera que se debilita ante las circunstancias. En aquella época había muchos temblores. Aquí, gracias a Dios, no vivimos temblores. Pero, por ejemplo, yo que vengo de la Ciudad de México, allá las estructuras tienen que ser fuertes, fortalecidas, porque a cada rato hay temblores. Si hay una edificación de madera, ¿qué crees que pasa cuando venga un terremoto? Se viene para abajo. No tiene la capacidad ni la facultad de poder sostener. ¿Y a qué hace referencia que podamos decir que hay estructuras hechas de madera? A que hay personas que han dependido de sus propias fuerzas. Hay iglesias que dependen de sus propias fuerzas para seguir adelante. Y es ahí donde viene el desgaste. Cuando nosotros aprendemos a depender de nuestras propias fuerzas, es ahí donde vemos que nos vamos desgastando. ¿Por qué? Porque me cuesta ir a la iglesia, porque lo estoy haciendo con mis fuerzas humanas. Me cuesta ir o levantarme temprano para ir a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de mis propias fuerzas humanas. Pero cuando yo soy fortalecido espiritualmente, cuando hay un deseo en mi corazón, aunque sea lo que sea, yo voy a ir, me voy a gozar en la casa de mi Dios, porque ahí hay salvación, porque ahí hay palabra, porque ahí me gozo, hay delicias a su diestra. Pero cuando yo veo las circunstancias desde el punto humano, me voy a limitar, me voy a debilitar. Le decía a la iglesia de Playa, cuando veo, porque estamos iniciando igual, ahí en Playa, iniciamos con 6, 8 personas. Ahorita para la gloria y honra de Dios somos 12 a 15 personas. Pero ha costado, cuesta. Y al principio éramos 3 nada más a veces que nos reuníamos. Y yo le decía a la iglesia, esto no nos debe desanimar. Al contrario, nos debe de animar y fortalecer. Saber que en algún momento que estamos iniciando fuimos poco. Ahora seremos más para la gloria de Dios. Porque es el Señor que hace las cosas. Pero si nuestro enfoque es humano, nos debilitaremos como las columnas de madera. Si mi enfoque es solamente terrenal, claro está, me voy a desanimar. Y el desánimo me va a llevar a que yo me doble, a que yo fracase, a que yo me derrumbe. Pastor, es que no veo que me salen las ventas. Vamos a orar. No, es que sí, ya estuve orando. No, vamos a seguir orando. No te dobles. Que las circunstancias puedan hacer de nosotros algo más fuerte. Que las circunstancias puedan hacer de nosotros a depender más de Dios, más que de nuestra propia visión. Dios quiere que aprendamos
a ver a través de sus ojos y no de nuestros propios ojos humanos. Lo que tú ves aquí poquito, en algún momento el Señor ya lo ve como algo grande. Pero es cuestión de quitar nuestra venda humana para poder ver con los ojos de Jesús. Pero las circunstancias muchas veces nos van a decir, ay, ¿para qué vas si son los mismos? ¿Para qué vas? Llevan como 2 meses ahí, no, ¿para qué vas? ¿Para qué invitas? No te hacen caso. ¿Y el desánimo? ¿Para qué oras si no veas resultado? Y es que ahí va a estar taladrando lo humano, la humanidad, nuestra carne, ante las debilidades que surgen. Y tenemos ahí que aprender, amados hermanos, que para ser fuertes, para ser una columna de madera, es fácil, porque nos derrumbaremos como es fácilmente. Pero para ser una columna de piedra, se requiere una mezcla, se requiere rudeza, se requiere ser sostenido, se requiere estar fuertes en los momentos más adversos, para que nada ni nadie nos derrumbe. Esa es la clave, preguntarnos de qué material estás hecho. Como iglesia, ¿eres de madera o eres de la roca sólida que se mantiene en todo momento? Número 2, aquí te voy a dar un ejemplo previo de madera. Vemos aquí en este pasaje, Éxodo capítulo 32, versículo de 1 al 6. Vamos a leerlo, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, al grado que hicieron ¿qué? Un becerro de fundición. ¿Qué había pasado con el pueblo de Dios? Moisés había ascendido para poder recibir la ley de Dios, las tablas de los 10 mandamientos que Dios les había dicho que iba a tener para poder guiar al pueblo. Pero ya habían visto que había tardado. Moisés ya tardó. Ya, ¿qué vamos a hacer? Y a Aarón le dicen, no, pues hay que hacer algo. Y todo el pueblo está diciendo, hay que construir nuestro Dios, hay que hacer nuestro Dios, hay que hacerlo. ¿Y qué creen que hizo Aarón? Dijo, bueno, juntemos el oro y hagamos nuestro propio Dios. Ellos a su idea construyeron un becerro y ese becerro representaba a Dios. ¿Qué pasa con Aarón? Aarón cedió ante la demanda de las circunstancias. Eso muestra que era, ¿qué? Una columna débil. Cuando debió haberse mantenido firme. Decir, no, ya experimentamos que Dios abrió el mar. Ya experimentamos que Dios es nube en el sol. Ya experimentamos que es una columna de fuego en la noche. Y es que aunque hemos visto los milagros de Dios, aunque sabemos que Dios hace cosas asombrosas, muchas veces seremos orillados a que nuestra fe decline, se doble. Aarón se dobló ante lo que le estaban diciendo. Que no nos pase como Aarón, que era una columna, pero era una columna débil de madera. En cambio, podemos ver una columna fuerte como es de piedra y hormigón, como lo fue Daniel. Vayamos a Daniel, capítulo 6, versículo del 10 al 12. El mundo va a tratar de opacarte, va a tratar de guiarte para doblarte. Las circunstancias van a tratar de hacerte que te quiebres. Pero es ahí donde tenemos ejemplos como Daniel, que en todo momento se mantuvieron fuertes. Se mantuvieron
ahí, que no se quebraron. Mira lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10 al 12. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía él? Se arrodillaba y 3 veces oraba. 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron, ¿dónde? En el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¡Wow! Se había levantado un edicto, una ley, la cual decía que solamente se tenía que adorar al rey de Medio Persia. Y aquel que adorara otro Dios necesitaba así enérgicamente dejarlo de hacer o se iba a lanzar al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Menciona la palabra que él inclusive siguió haciendo lo mismo, orando día y noche 3 veces. ¡Wow! ¿Quién de aquí, si lo amenazan de que le van a dar cuello, quién de aquí se animaría a seguir orando y buscando a Dios? Ay, ay, ay. ¿Realmente lo haríamos? ¿Realmente lo haríamos? Porque es fácil decirlo, pero ya están en caliente ahí, ay, Padre. A ver si ahí sí. Amados, Daniel es un ejemplo de una columna fuerte. Y es un referente para nosotros, para que podamos en todo momento no doblarnos ante lo que el mundo ofrece. El mundo nos va a ofrecer desviarnos, dejar de orar. Oye, está mejor la novela, está mejor la serie. ¿Para qué vas a leer? ¿Para qué vas a la iglesia? Aquí puedes trabajar más, te voy a dar dinero. Y es que habrán cosas, circunstancias que van a querer opacar la obra de Dios en tu vida. Muchas veces no nos damos cuenta, pero podemos ceder a otros dioses que no es nuestro Dios. Y Dios quiere que aprendamos a estar fortalecidos y fuertes en su presencia. Pero para eso necesitamos, amados hermanos, depender de Dios, no de nuestras propias fuerzas humanas. Porque cuando lo haces con tus propias fuerzas, te vas a debilitar, vas a caer tarde o temprano. Pero cuando lo haces con su Espíritu Santo, vas a ser fortalecido en él. Porque dices, lo cantamos hace rato, no es con espada, no es con ejército, sino es con ¿qué? Su Santo Espíritu. Cuando dependemos de él, amado hermano, venga lo que venga, tú no te vas a mover. Tu fe va a estar firme en él. Tenemos que ser una iglesia que en medio de todo podamos mantenernos firmes. ¿Cómo debemos de comportarnos en los momentos difíciles, amados? ¿Débiles o fuertes? Fuertes. Porque eso Dios espera de nosotros. Que podamos ser una columna no de madera, sino de ¿qué? De piedra. Que pueda sostener en todo momento los embates de la dificultad del mundo. Número 2. Para una columna es necesario comprender que no solamente de qué material está hecho, sino también comprender y saber qué es lo que lo sostiene. No se puede construir una columna en cualquier lugar, amado. En la antigüedad eso lo podemos ver. Cuando se construía sobre el mismo barro, se hundía. Sobre el misma madera, se hundía y se echaba a perder. ¿Por qué? Porque la humedad hacía que la madera, ¿cómo le dicen?
a ese proceso, cuando la madera se humedece, se expande, se infla y se echa a perder, ya no sirve. Entonces se hundían las casas hechas de material de madera. Lo que se revolucionó fue aprender a hacer una base de piedra, que es lo que conocemos como ¿qué? Fundamento o cimentación. Si tú ves en la actualidad, todas las casas tienen un cimiento. ¿Por qué? Porque el cimiento es lo que hace que soporte, ayude al soporte de las columnas. Yo te pregunto, ¿cuál es tu soporte en tu vida? ¿Quién es el soporte en tu vida? Y para ello vamos a una cita bíblica en Mateo capítulo 7, versículo 24 a 27. ¿Alguien me ayuda a leerlo? La palabra de Dios dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén, wow. Entonces podemos ver dos tipos de materiales sobre los que nosotros edificamos nuestra fe. Número 1, la arena, y número 2, la roca. Amados hermanos, cuando vemos que hablamos acerca de aquella edificación, aquel sustento, aquel cimiento, habla de nuestras convicciones. ¿Cuál es tu convicción? ¿Sobre dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu corazón? Cuando vemos que el Señor Jesús le dice, aquel que está en sus convicciones, en mi palabra, en mis palabras, hace referencia a que todo lo que vemos en su palabra, que es lo que nos sostiene, lo que el consejo para nuestra vida, es la matriz, es el fundamento de lo que hagamos, de las decisiones que tomemos. Es un hombre sabio, porque ha permitido que la palabra de Dios sea el fundamento de todas y cada una de sus acciones. Por eso es que se sostiene y permanece. Porque cuando nosotros nos aferramos a su palabra en medio de la escasez, yo puedo estar firme, puedo estar convencido que la palabra de Dios me dice que de Él es el oro y la plata, que Él es mi proveedor, que Él no me ha dejado solo, que Él me ha sustentado. Entonces mis convicciones, a pesar de mi entorno, lo que estoy viviendo, me van a mantener firme en Él, porque Él es mi roca, porque su palabra se ha vuelto verdad y una convicción en mi corazón. Pero cuando mi corazón no está convencido de lo que viene en su palabra, lo primero que va a suceder cuando venga la escasez, vamos a ver dónde nos endeudamos. Cuando venga un problema familiar, vamos a ver qué resolvemos con nuestras propias fuerzas. Cuando venga un problema en la iglesia, lo primero que vamos a hacer es huir, salir. No vamos a querer afrontar las circunstancias como equipo. Y Dios lo que quiere es que podamos comprender que Jesús nos enseña que el cimiento y que lo que nos va a mantener en la lluvia, en la tormenta, en cualquier circunstancia, va a ser sus palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. Tenemos que estar arraigados en su palabra. Su palabra es el fundamento de nuestra fe, lo que nos hace estar convencidos. Pero si no está su palabra en mi corazón y en mi mente, amado hermano, aunque tú seas de piedra, si no tienes el fundamento que son sus palabras, te vas a caer, te vas a derrumbar. Es como querer construir una edificación en la playa sin tener el cimiento. Puedes levantar los muros de piedra, pero tarde o temprano el mismo mar, la misma tierra se va a mover, se va a agitar, te va a derrumbar todo lo bonito que has construido. Amado hermano, tú y yo necesitamos su palabra para poder ser sostenidos. No somos sostenidos por la arena,
por las cosas que están en nuestro entorno, sino por su palabra. Y su palabra es la que fortalecerá nuestra vida en los momentos más difíciles. Si tú estás aquí es porque su palabra ha estado contigo. Si tú permaneces aquí es porque su palabra ha estado en ti. Y tú tienes que estar consciente de ello, que aún lo que venga más adelante, nada te va a mover, porque tú estás convencido que lo que Él ha dicho en su palabra, Él lo hará. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él ha dicho para nosotros, las promesas para nuestras vidas, Él las cumplirá. Pero ¿qué tienes que tú hacer? Tomarte de su palabra. ¿En dónde estás edificando tus convicciones? ¿En lo que te dice el vecino? ¿En lo que te dice tu amigo? ¿O en lo que dice la palabra de Dios? ¿En lo que dicen las noticias? ¿O en lo que dice Dios de ti? Tenemos que aprender a que nuestro fundamento, nuestra seguridad, no esté en las demás personas, sino en lo que Dios dice. Por eso yo les digo, amada iglesia, así como le digo allá a los hermanos, aun cuando yo me pare en este lugar, cuando yo comparta de su palabra, ustedes tienen que escudriñar su palabra. Tienen que llevarlo toda la luz de su palabra, porque puede ser que yo me equivoque, pero la palabra de Dios nunca se equivocará. Aprendamos a que el fundamento de nuestra vida en todo momento sea su palabra, la que nos aliente, la que nos impulse. Un día más, Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecido y tu palabra así lo dice. Que en ti estoy, bajo la sombra del Altísimo estoy, bajo la sombra del Omnipotente habito y moro. Porque sé que aún lo que venga, tú no me dejarás. Tu palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde están tus convicciones, amada iglesia? ¿En lo que escuchas allá afuera o en la palabra de Dios que tiene vida eterna? Tenemos que aprender a tener cuidado donde depositamos nuestro cimiento. Nuestro cimiento debe de ser construido en la roca de salvación, que es Cristo Jesús. Y por último, amado hermano, ya vimos de qué material está hecha la columna, sobre qué se construye la columna. Y por último, nosotros como columna, pregunto yo, ¿qué debemos de sostener? ¿Qué sostiene la columna, amado hermano? La edificación para arriba, para arriba. Mira lo que dice segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 17. ¿Vamos ahí? ¿Me apoya alguien a leerlo, por favor? La primera cita. La palabra de Dios dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, amados hermanos, ¿qué tenemos que hablar? De Cristo, la verdad. Es lo que sostenemos nosotros, la verdad. Hablamos de la verdad. Si tú hablas otra cosa, ten cuidado. Nosotros estamos llamados a anunciar la verdad, y la verdad es Jesús, porque Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, amado hermano, amada hermana, somos portadores de la verdad, llamados para anunciar a Cristo. Cuando tú tienes tus convicciones claras, cuando tú sabes de qué estás hecho en Cristo Jesús, no dudarás de hablar de Él. No dudarás en sostener la verdad. Por eso el Señor le dice a través del apóstol Pablo a Timoteo, ustedes son columna y baluarte de la verdad. Llamados a sostener la verdad. En aquel entonces, cuando Timoteo recibió la carta, estaba en la iglesia de Éfeso. Se dice que históricamente Éfeso era conocido por una sola cosa, por un templo dedicado a una diosa pagana, que era Artemisa o Diana en aquel entonces. Y el templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo,
porque constaban más de 127 columnas, adornadas de mármol, adornadas con joyas de oro. Y el apóstol Pablo, de una manera similar, dice, esa columna es humana y terrenal, pero la columna que tú eres como iglesia es una columna eterna que durará para siempre, algo espiritual. Mientras que hasta la fecha ya solamente quedan vestigios, la iglesia ha sido sostenida por la verdad. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos sostenidos por Cristo, pero también somos llamados a hablar de Cristo. Llamemos y hablemos de Cristo. Aunque venga lo que venga, porque se pronostica y se dice que vienen cosas muy difíciles para nuestros tiempos y para los años venideros. Que aún así, amado hermano, amada hermana, a pesar de lo que venga, tú no calles, hables de Cristo, de lo que Dios ha hecho en tu vida, que Dios ha hecho en ti, que Dios ha hecho en mí, es lo que tenemos que hablar. A eso nos ha llamado, no solamente para hacer un bello adorno, sino para poder sostener a la iglesia de Cristo con la verdad. Tú y yo somos llamados como aquellos iniciadores. Velo así. Somos un remanente. Ese remanente, más adelante, no será un puñado, sino una multitud en este lugar, por fe. Pero qué hermoso saber que ese puñado, ese remanente que inició, fueron los primeros pilares, las primeras columnas para sostener a MCI Leeds Cunduacán. Pero es cuestión de que tú te lo creas. Dios te ha llamado en este lugar para anunciar la verdad. ¿Qué vas a hacer, amada iglesia? Estamos en este inicio, en este recomienzo, en esta nueva etapa. Ya lo pasado, ya quedó atrás. Ahora es necesario encaminarnos a seguir hablando de la verdad. Cristo es la verdad. Hablemos de Él. Traigamos a más personas a que conozcan de la verdad. Pastor, pero es que ya le hablé a la vecina, ya le hablé al tortillero, ya le hablé al panadero, y ahora ya no me queda nadie. Ora al Señor para que te pongan las personas idóneas, para que tú, como esa columna de Cristo, puedas anunciar su verdad. Puedas tú seguir proclamando a aquel que te ha llamado. Eso es lo que Dios nos ha llamado, hermanos. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. Dilo fuerte. ¿Soy qué? Real sacerdocio. ¿Soy qué? Nación santa. ¿Soy qué? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso nos ha llamado el Señor. No solamente para hacer el adorno, ay, qué bonito se ven como iglesia, no. Para que anunciemos la verdad. ¿Quién nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Cristo. Habla de Él. Si a veces hablamos hasta de la novela y del dorama que nos gusta, que alguien, ay, estuvo buenísima la serie. No sabes cómo, ay, me dejó con el pendiente. Si hablamos con denuedo de esas cosas que no son verdad, ¿cuánto más debemos de hablar de la verdad que es Cristo Jesús? Lo que ha hecho para ti, lo que ha hecho en ti, lo que ha hecho en mí. Que Él me rescató, Él me salvó, Él me restauró. Y yo creo que Él lo puede hacer contigo. ¡Wow! Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Para anunciar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Apocalipsis capítulo 3, con esto concluyo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 al 12. Dice la palabra de Dios, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. El Señor viene pronto por su iglesia, amados. Y dice, ¿retén qué? Lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré, ¿qué? Columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios,
y mi nombre nuevo. Wow. Mientras que Dios nos ve aquí como columnas, Él dice, aquel que venciere, lo haré una columna, no solamente aquí en la tierra, sino eterna. Yo quiero ese título, amado. Aquel que permanece en todo momento. Cristo nos ha llamado para que anunciemos su verdad. ¿Cuántos de aquí vamos a anunciar su verdad? Amén. No nos quedemos con lo que Dios nos ha hecho. Y vuelvo a la alegoría que hicimos al principio. No te comas solo tu postre, compártelo. Compártelo. Hay personas que tú amas y que yo amo y quiero que también conozcan de Dios. No nos quedemos con lo que sabemos. No nos quedemos con esto que hoy compartí. Háblalo con alguien. Tu compañero de trabajo, tus vecinos, tus amigos, que también puedan alcanzar lo maravilloso que Dios ha hecho en tu vida. Dios es tan bueno que nos ha llamado para que anunciemos su verdad. ¿Cuántos queremos anunciar su verdad? ¿Cuántos queremos que este lugar se llene de la presencia de Dios? Amén. Pero ¿cuántos queremos que también se llenen de almas? Amén. Haz tu trabajo como columna de anunciar la verdad. Te invito a que te pongas de pie, amada iglesia. El reto aquí está. ¿Qué vas a hacer con lo que hoy escuchaste? ¿Te vas a quedar solamente con la información? ¿O lo vas a compartir con alguien? Cierra tus ojos por un momento y dile, Señor, ayúdame a hablar de ti.